Jornadas intensas de negociaciones, un día parece que va a pasar una cosa y al día siguiente parece que va a pasar la contraria. Lo que parece que va a pasar en las últimas horas es que el Partido Socialista y Ciudadanos aproximan posiciones. Fue muy claro hoy por la tarde el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, situando entre el lunes y el martes la fecha en la que tendría lugar ese acuerdo entre las dos formaciones. Faltan muchas otras piezas que encajar, pero la cosa, según ellos, iría viento en popa a toda vela. Uxía Rodríguez ha estado pendiente de todas esas combinaciones complicadas de entender. Cuéntanos. Efectivamente, porque como decías, PSOE y Ciudadanos se acercan y PSOE y Podemos se alejan. Ese podría ser el titular de cómo están las cosas a tan solo 13 días de que se celebre ese debate de investidura. Esta tarde los equipos negociadores de Albert Rivera y de Pedro Sánchez se reunían por cuarta vez y hasta han puesto fecha para su posible acuerdo, el lunes o el martes de esta semana que viene. Los socialistas se muestran confiados, aunque lo que sigue manejando Ciudadanos es solamente su posible abstención. Por ahora, lo que ya han acordado, por ejemplo, es que los cargos políticos imputados por corrupción dejen su acta. Lo que les separa, pues el sistema de relaciones laborales, la supresión de las diputaciones o el Senado, los impuestos y el modelo territorial. Las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos avanzan a buen ritmo y nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez el próximo día 2. Ninguna de esas diferencias es insuperable. En caso de que haya acuerdo, este fin de semana, a principios de la semana que viene, la fase 2 será instar al Partido Popular y hablar con el Partido Popular para que, de alguna forma, se sume y participe a este acuerdo. Una verdadera vorágine de encuentros y desencuentros en tan solo un día que voy a tratar de resumirles primero en menos de un minuto. Amanecimos con un acuerdo prácticamente cerrado entre PSOE y Ciudadanos. Desayunamos con un rotundo desmentido de Albert Rivera y nos acostamos con ese posible pacto inminente. En la otra banda, Pablo Iglesias volvió a utilizar las palabras arrogancia y prepotencia. Los socialistas contraatacaron pronto acusándolos de querer provocar una involución democrática, mientras PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo ni tan siquiera para hablar cara a cara. PSOE y Ciudadanos han vuelto a quedar para este mismo viernes. Mañana habrá encuentro, por cierto, entre Podemos e Izquierda Unida, aunque Izquierda Unida ya avanza también con el Partido Socialista. En el medio de todo esto se coló una falsa conversación entre PP y Ciudadanos que confirmaron los primeros y desmintieron los segundos. Y otra novedad que nos llega desde el lado morado es que Podemos ha tenido que rectificar su propuesta de gobierno ante las duras críticas de jueces y fiscales. Pero volviendo rápidamente a esas negociaciones, ¿qué pasa entre PSOE y Podemos? Pues que las cosas, lo van a escuchar, van subiendo de tono por momentos. Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la gente que ha votado al PSOE, la gente que ha votado a Podemos, no quiere ver tratándonos mal, sino dialogando y haciendo un gobierno que mire hacia la izquierda. He escuchado esta mañana al señor Pablo Iglesias hablar de humildad y de soberbia y quiero decir que Pablo Iglesias y humildad son un oxímoron. Es decir, parece una broma de mal gusto Pablo Iglesias hablando de humildad y de soberbia, ¿no? En el Partido Socialista estamos muy preocupados de que en un documento de regeneración democrática, en un partido como Podemos, que pretende la regeneración democrática, Pablo Iglesias demuestre la obsesión por el control del CNI, de la policía, de los jueces, de los fiscales, de las televisiones, que es que eso es una involución democrática. Parece claro que hay varios bandos, aunque lo que no está tan claro es quiénes están en cada uno. Escuchen. Yo quiero confiar en que el PSOE va a preferir un gobierno de progreso con Podemos y las confluencias y con Izquierda Unida antes que un gobierno con Ciudadanos y con el PP. Y ahora mismo se podrían ver dos bloques. Uno, desde luego, donde está Partido Popular, Democracia y Libertad, Esquerra Republicana y Bildu, que suman 142 escaños, si no me equivoco, y 208 diputados que podrían hacer posible el cambio, de una u otra forma, unos con el sí, otros con abstención. Dicho de otra forma, se acerca el día en el que Pablo Iglesias tendrá que elegir si está en ese bloque del cambio o está en el bloque de que todo sigue igual que encabeza el señor Rajoy. Pero mientras, como decíamos, Podemos y PSOE ni tan siquiera han comenzado a negociar. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. A ver si así lo entienden. Yo creo que deberíamos estar reuniéndonos a diario y trabajando a diario. Por mi parte, toda la disponibilidad para trabajar todos los días las horas que hagan falta con el señor Pedro Sánchez. Por eso le dijimos siempre a Pablo Iglesias que era absurdo empezar la casa por el tejado,
que era absurdo empezar por los sillones, que lo importante es empezar por las políticas, el para qué. Y en ese sentido creo que hemos avanzado con distintos partidos y sería bueno poder avanzar también con Podemos. Nos gustaría que fueran contactos también con el señor Sánchez, pero ya sabe usted que el señor Sánchez está más reacio, está en su campaña preelectoral o en algún tipo de campaña especial, ¿no? Y supongo que no tiene mucho tiempo para hablar pues más íntimamente con el señor Rajoy. Y para poner esta última pizca de locura en todo esto, llegó el malentendido entre Ciudadanos y el PP, que si Albert Rivera y Mariano Rajoy habían hablado anoche por teléfono, que si no han mantenido ningún contacto, un verdadero lío. Pero que han hablado Rajoy y Son conversaciones telefónicas, no queráis saberlo todo. Esto. Bueno, pero entonces si hay contactos al máximo nivel, señor Rivera, señor Sí, Rajoy. siempre los ha habido y los va a seguir habiendo, ¿no? Les puedo asegurar ahora, tras confirmarlo con el señor Rivera, que no ha habido esa conversación, no ha habido ese contacto. Desconozco por qué el señor Hernando ha comentado esto, no es cierto, no ha habido ningún contacto entre el señor Rivera y el señor Rajoy. Pues como veis, un verdadero lío a tan solo 13 días de ese debate de investidura. Bueno, pues a ver si conseguimos desenmarañar un poco la madeja. José Luis, hay que creerse esta alegría del Partido Socialista diciendo que el lunes, martes llega a un acuerdo con Ciudadanos. ¿Qué hay de mentira y de verdad en lo que se está contando? ¿Qué hay de impostura y qué hay de proceso normal en unas negociaciones tan complicadas como estas en las que las cuentas no salen por ningún lado? A ver, yo en términos generales creo las declaraciones que hacen los partidos cuando expresan su postura. Cuando el PP dice que no va a votar al PSOE o cuando el PSOE dice que no va a votar al PP, lo creo, ¿no? Cuando Podemos dice que si no entra en el gobierno y no se lleva la mitad del pastel, no votará al PSOE, porque él quiere hacer un gobierno de coalición, lo creo. Cuando habla Ciudadanos de que va a hacer un de puente entre el pacto imposible entre el PP y el PSOE, no creo nada, solo que es un iluso. Claro. ¿Y por qué creo que es un iluso? Porque es una persona que cree que llegando de nuevo con cara bonita se puede construir a base de oxímorons esta coalición. Y cuando dice el PSOE, ya lo tengo todo hecho porque voy a hacer un acuerdo con el que no me vale para nada, pues tampoco lo creo. A ver, yo creo que al final esto está basado fundamentalmente, es decir, los líos están contados de todas las veces. Ciudadanos no quiere estar con Podemos, PSOE no quiere estar con el PP, Podemos no quiere estar con Ciudadanos y así nos vamos. Podemos no entra si no va a lo que va, los otros quieren entrar pero sin que vaya a lo que va. Todo ese lío está, por decirlo de alguna manera, planteado. ¿Cuál es la única hipótesis que parece quedar para que los ciudadanos, para que los del PSOE estén en este momento convencidos de que van avanzando cuando hagan el acuerdo con Ciudadanos? Solo por una cuestión. Porque ellos están pensando en una cosa que solo pensar que lo piensan produce escalofríos. Y es que piensan que tan pronto haya ese acuerdo básico, que va a haber una presión extraordinaria. ¿Y de dónde va a venir? Del IBEX, de la Europa, del Ejército, de la Conferencia Episcopal sobre el PP para que acepte eso. Bueno, eso es estar en babia. O sea, el PP no aceptará eso ni lo debe aceptar de ninguna manera. O sea, tú no pronosticas una posible abstención del Partido Popular. No, de ninguna manera. El Partido Popular, además, ya lo ha dicho, votará en contra, que es lo que tiene que hacer. O sea, que tú pronosticas elecciones el 26 de junio. A ver, solo me falta un punto. Y es que yo no descarto, tal y como andan las cosas, que finalmente se forme un aquelarre. Pero ese aquelarre no se va a formar con el PP. Es decir, habría que formarlo con los que han dicho también que no, que son los independentistas catalanes, los bueno, pero así no llega, quiero decir, ahí Podemos o el Partido Popular tienen que actuar, uno de los exactamente. dos. Por eso yo me creo que estamos en una posición absolutamente sin salida. Que también es lo que le va a fallar a Mariano Rajoy en la hipotética segunda parte. Vale. Lo que pasa es que Mariano Rajoy da la impresión de que lo sabe. Es decir, claro, Mariano Rajoy no va a ir a una segunda investidura. Lo que está trascendiendo y que mañana La Voz publicará más grande es que el rey ha dicho ya que no volverá a encargar la investidura a otro candidato si no le da garantías de que la va a lograr. Claro. Quiero decir, que esto de voy a probar a tantear a ver si, que no volverá a suceder. Eso, que esa hipótesis de que Rajoy tampoco lo la intentaría. aceptaría. No, bueno, pero Rajoy lo dijo. Rajoy dijo que en el caso de que Sánchez fracase, que lo intentaría él. Bueno, no, pues, pero dijo ayer una cosa muy tal. Lo intentaré si tengo votos. Claro, bueno, no lo va a tener. Sí, no los va a tener, efectivamente. Claro, y por tanto no lo intentará. Xusto Belamendi, ¿qué crees que va a pasar? Pois máis ou menos o que acaba de decir Xosé Luis, é dicir, a mí as contas non me saen de ninguna maneira
a non ser que nestes simulacros de apareamento cruzado que hai aquí hai alguén que este xogando a contrafarol, ao mellor ese Lenin de Palleiro revestido de San Francisco de Asís, pois resulta que dá, digamos, dá ao seu brazo a torcer ao final e tal. Eu creo que vamos a eleccións o 26 de xuño. Deixade un momentiño porque Uxía facía unha referencia a unha rectificación, ese work in progress que dixo Pablo Iglesias, o sei, que ten que ver cun dos puntos incluídos nesa proposta programática que presentaban estes días o Partido Socialista. Unha rectificación que ten que ver co papel que lle reservaba Podemos a xuíces, bueno, ademais, axentes xudiciais, aos que se lles pedía nese documento que se comprometan co goberno do cambio, no que se considera por parte de todos os asentes unha intromisión intolerable na teórica independencia do poder xudicial. Hoxe, como decía Pablo Iglesias, decía que, bueno, que é un documento para ir traballando e que o que haxa que rectificar se rectifica. Con respecto a las críticas, nuestro documento es un work in progress y si efectivamente hay cosas que se pueden mejorar, vamos a trabajar en ello. Ya están Juan Pedro Illanes y Victoria Rosell, que son magistrados en excedencia, trabajando para mejorar ese documento, y es un elemento de trabajo para un nuevo gobierno. Que haya diferentes colectivos que lo lean y que aportan mejoras, pues para nosotros es un honor y trataremos de mejorarlo porque eso será bueno para España. Nosotros jamás intervendríamos en algo que es fundamental, que es la separación de poderes. Si alguien ha hecho eso, ha sido el gobierno del Partido Popular. Como saben ustedes, defendimos incluso blindar constitucionalmente la separación de poderes y la independencia de la justicia. Recuerden ustedes que en este país hemos visto como jueces que cobraron dinero de la fundación del Partido Popular, de la Fundación FAES, eran después los encargados de juzgar a acusados e imputados del Partido Popular. Nosotros jamás defenderemos eso e insisto, si hay elementos que hay que mejorar en el documento, estaremos encantados de colaborar. Ya están Juan Pedro Illanes y Victoria Rosell trabajando para mejorarlo. Bueno, pode considerarse un simple erro isto, Carlos? Bueno, en primeiro lugar, o que fai Pablo Iglesias é botarlle a culpa a outros, non? Sí, bueno, isto é bastante non, eso e despois contestar a falar do Partido Popular cando se lle pregunta por eso. A ver, non, desde logo, eu creo que é dificilmente defendible que se lle pida a suíces e fiscais o seu... Bueno, os fiscais non hai que pedirlle nada, porque xa dependen xerárquicamente do goberno, por tanto... Que se espera compromiso co goberno de cambio. Co programa, adhesión ao programa do cambio de goberno, do goberno do cambio. Agora, a mí preocúpame máis que se escriba, que é preocupante, efectivamente, está ben que se corrixa, preocúpame que se faga. E claro, é que aquí o presidente do Tribunal Constitucional foi presidente, magistrado do Tribunal Constitucional con carné do Partido Popular. Claro, ti estás facendo o mesmo que Pablo Iglesias. Non estou facendo o mesmo. Quero decir que a min preocúpame que realmente non teñamos por un lado ou polo outro... Como se decía antes, que alguén... Bueno, pero que xa dixen... Non, vamos a ver, eu primeiro que digo que a mí... A solución non está en máis dependencia política, sino todo o contrario. Sí, pero claro, pero vamos a ver, pero eu o que quero decir que o que teremos que empezar é, xa digo, isto non me gusta nada, empecé por decilo. Nada. Porque un xuiz o que ten que estar comprometido é coa xustiza e co dereito e coa legalidade. E non ten que retorcer a legalidade, que efectivamente o goberno pode, verdade, cambiala, e se ten maioría no Parlamento, pois, para que os xuíces a apliquen, e sen retorcela. Agora ben, eu simplemente digo que aqueles que se escandalizan polo que se di que non me gusta nada, e creo que efectivamente non é só un erro, pode denotar algo máis, home, deberían escandalizarse tamén porque o presidente do Tribunal Constitucional teña carné do Partido Popular ou porque teñamos un chamado órgano de goberno do Poder Judicial absolutamente copado polo Partido Popular, polo Partido Socialista, que condiciona... Designados. De suíces nada. Que suíces? Non son os suíces. Claro que non. Ten razón. Home, pregúntalle o fillo de Conde Pumpido como decía que a nai estaba ali e representaba a minoría progresista e tal. Deixa moito en faltas para min ese é o problema. A nai do fillo de Conde Pumpido non está no Consello. Está a muller de Cándido Conde Pumpido, que non é a nai do fillo. Bueno, de verdad, que nivel de matiz... É un matiz importante. Bueno, hombre, sí. Queda na fillo, queda na familia. Perfecto. Bueno, na familia non, é unha madrastra, pode ser a madrastra de Blancanieves. De verdad. Que non me consta. Bueno, decía,
El Parlamento español está en teoría funcionando, en teoría tiene capacidad legislativa, en teoría hay comisiones que están funcionando y en teoría coinciden nuevos diputados como por ejemplo el ministro en funciones Margallo y el diputado Pablo Iglesias. Feeling entre ambos. Parece que hay cosas que fluyen bien entre estos dos representantes políticos, uno del Partido Popular y otro, como sabemos, de Podemos. Atentos a la conversación que hoy mantuvieron en esa comisión. No le voy a pedir que esté usted de acuerdo conmigo, señor ministro. Nos diferencian muchas cosas, aunque no puedo por menos que elogiar su erudición. No imaginaba yo que un ministro de este gobierno interino citara el realismo político de los socialistas rusos en sede parlamentaria. Eso siempre es de agradecer. Vamos a ver, señor Iglesias, yo le leo mucho. Lo último que estoy leyendo es un libro en francés que se llama La democracia y Wall Street. Una nueva transición me la puede preguntar y discutiendo la democracia también. Yo le voy a regalar un libro mío para que me haga el favor de una cierta reciprocidad. Es bastante bueno. Hay un chiste que se cuenta en Italia. Se dice que en el circo romano ocurre un hecho inaudito, y es que los cristianos se habían comido a los leones. Finalmente se aclaró que no eran los cristianos, sino los democristianos los que habían sido capaces de comerse a los leones. Ojalá en nuestro país hubiera en cualquier caso más democristianos ilustrados como usted, que no es por desgracia algo habitual en el Partido Popular. Ha citado usted hoy a Lenin, a Marx, a Azaña, a Tierno Galván. En algunos de los periódicos de este país le llamarían a usted un peligroso antisistema. Respecto al señor Iglesias, chiste por chiste, usted se define como socialista radical, los democristianos. ¿Sabe usted por qué Colón era el primer socialista radical? Porque cuando salió no sabía dónde iba. Cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo con el dinero de los demás. Conocer y leer no es compartir. Siempre se aprende, y yo de lo que le digo a usted aprendo, pero el que lo haya asimilado en la medida de mis cortas posibilidades no quiere decir que lo comparta. Bueno, pues es ejercicio del que a lo mejor antes hablabais también, cuando estaba aquí Santalices, esa relación entre Pablo Iglesias y Margallo. Agrádame este tono, esta dialéctica. Pero Hai que, dos cosas. pero quero falar do anterior, se me deixas, Ostras, Tuco, como te has puesto, por favor? Non, é que me parece gravísimo o asunto dos xueces e outras cousas, cando remates... No, a ver, que ibas a comentar algo quería desto. decir que este tipo de parlamento é moi corriente, non? O que pasa que aquí chama a atención do porque no é inhabitual. Porque se trata de Pablo Iglesias, non? Bueno, porque non é moi frecuente, e porque, por desgracia, bueno... No, é frecuente. Nestes momentos. Sí. Nas comisións é habitual. Pero, sobre todo, hai unha explicación que a xente ten moi clara. Estes non son cuñas da mesma madeira, e, por tanto, se llevan con toda tranquilidad. Donde hai que verlo donde hai que ver es al PP con Ciudadanos y al PSOE con Podemos. Porque esto no tiene... Los dos dicen, yo no comparto lo suyo, pero qué listo es usted, ¿verdad? Tuco, desfógate, a ver, que estabas ahí, que si no... No, é que me parece... Bueno, quero opinar sobre unha cuestión gravísima, que é a cuestión dos xuíces. Unha cuestión gravísima, intolerable e gravísima, da concepción da democracia, pero que, ademais, non só afecta aos xuíces e aos fiscais. Os xuíces protestaron hoxe, as xuíces para a democracia e a asociación profesional. Non, falan dos xefes do Estado Maior. Isto é chavismo puro. Dos xefes do Estado Maior, dos xefes da policía, do interventor xeral do Estado, etcétera, etcétera. Quero dicir, claro que os gobernos nomean xente de confianza, pero non pode exixirse unha alineación co goberno como está nos papéis que eu leín deste programa. Documento público. Eso me parece gravísimo e intolerable. Non só os xuíces, tamén os xefes do Estado Maior, os xefes da policía, etcétera, etcétera. Bueno, déjame que hagamos un ejercicio de memoria, porque estamos hablando de un proceso de negociación infrecuente en los años que llevamos desde 1978 como consecuencia de las dinámicas electorales, pero en Galicia hubo un proceso de negociación que hoy vamos a recuperar y que tenía lugar hace no tantos años. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha pasado una década ya, Bueno, que es una década, nada. Que es una década, nada. Ese proceso de negociación que tuvo lugar entre el Partido Socialista, entre el PSDG y el Bloque Nacionalista Galego. Exactamente, después de las elecciones del 19 de junio, no creas, bueno, fue rápido, ahora lo vamos a ver,
Pero en vilo al principio, 19 de junio del 2005, el Partido Popular perdía la mayoría absoluta, se quedaba al filo con esos 37 diputados, 25, el mejor resultado histórico de Touriño para el PSDG, y el BNG que creía 4 diputados tras la salida de Beiras para esa conformación del bipartito. Digo en vilo porque más de una semana de espera por el voto de los emigrantes iba a decidir ese escaño, el 38, el que daba la mayoría absoluta. No se decide hasta el 27 de junio, 8 días después del paso por las urnas. Acaba entonces el recuento y el Partido Popular no consigue remontar las 10.000 papeletas en la provincia de Pontevedra que le sacaba de ventaja el Partido Socialista de Galicia. Bueno, Touriño será presidente, dice entonces la Voz de Galicia. No habían empezado las negociaciones, pero todo el mundo daba por hecho que habría alternancia en el poder. Se forma el cuadro de negociación en 3 escalas. La primera, el propio, luego presidente Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana. Tuvieron que desembarrancar alguna vez alguna cuestión pendiente, sobre todo vía telefónica, aunque el núcleo duro de esa negociación lo conformaban estas 6 personas. El comité negociador, 3 del Partido Socialista, Méndez Romeu, Ricardo Varela y Dolores Villarino, 3 por el Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, Carlos Aymerich y Ángela Bugallo. Había además diversos asesores que ayudaban a los distintos candidatos. Ismael Rego, una persona muy cercana a Emilio Pérez Touriño, en el caso del BNG, Alfredo Suárez Canal o Fernando Blanco, una especie de comité técnico. Empezaban a andar las negociaciones, ojo a la fecha, el 4 de julio. La primera reunión, 5 de la tarde, en el Hotel Porta do Camiño, en su planta baixa. Es la única imagen que vamos a ver en público de los 6 negociadores, pero no, evidentemente, la única vez que se vieron. Al menos en otras 6 ocasiones tuvieron reuniones estas 6 personas. Y un dato curioso, no habría sede neutral como en la primera reunión, esa planta baja del hotel. Entonces se alternaban las sedes del Partido Socialista y del BNG. PSDG, luego BNG, PSDG, luego BNG. Reuniones que llegaban a durar hasta 6 horas. Negociaciones en las que, ha habido puntos de fricción, puntos de conflicto y cuestiones que desatascar. El reparto proporcional demandado en primera instancia ya por el BNG, que acabaría siendo así incluso en las consellerías. La vicepresidencia transversal que reclamaba Anxo Quintana, que quería quedarse con la relación institucional de la Xunta, sobre todo con Madrid. El PSDG en principio no estaba por la labor de esas atribuciones. La propia presidencia del Parlamento, que a la vez acabó cedida a los socialistas. Como curiosidad, el bloque rechaza la Consellería de Sanidad en esas primeras negociaciones, en la oferta inicial que se le hace a los nacionalistas, y otro punto clave de fricción, el futuro de la compañía de radiotelevisión de Galicia. Pero no serían los únicos problemas, porque la propia delimitación de las competencias de las consellerías acabó llevando a grandes discusiones. Por ejemplo, entre la Consellería de Traballo, que acabaría en manos socialistas, y lo que era la gran apuesta de Quintana, se quedó ese área, la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar, que le correspondía a cada uno, entre la Consellería de Política Territorial y la de Vivienda o Suelo, socialistas y nacionalistas. Y seguro que recuerdan los negociadores, porque muchos habló entonces del conflicto por quedarse con agricultura, entre la Consellería de Medio Ambiente y la de Medio Rural, una mano socialistas, otra nacionalista, la Secretaría General de Montes. El año siguiente fue el de la famosa ola de incendios. Cuestiones que acabaron aparcándose. En todas las negociaciones hay cuestiones que quedan a un lado, aunque estén sobre la mesa. La reforma del Estatuto de Galicia, las cajas gallegas, se habló en esa mesa, pero no se llegó a nada. La paralización del Gaiás, el gran proyecto de Manuel Fraga, una alternativa a paralizarlo. O, por ejemplo, la gestación de la Policía Autonómica, similar a la que tiene Cataluña o el País Vasco. En todas estas cuestiones, el bipartito acabó por no hacer nada, por dejarlo todo tal y como estaba. Hablando de los conselleiros, porque ahí también hay curiosidades que contar. La mayor presión interna para Pérez Touriño en el Partido Socialista, con 2 casos claros, 2 ejemplos. El de Ricardo Varela. Tenía adjudicado a Touriño en principio la figura de control del partido, similar a lo que hacía José Blanco con Zapatero, que había ganado las elecciones el año anterior, la organización del partido. Pero Varela presiona a Touriño para ser consejero. Buena relación personal, acaba al final siéndolo. Y el caso más crítico, el de Pachi Vázquez, el líder del Partido Socialista ourensano. Son varias las fuentes que hablan que amenazó directamente a Touriño con un posible tamallazo si no era consejero, con la posibilidad de ausentarse del Pleno del Parlamento o de no acudir a la votación, una de las mayores presiones. En el caso de Anxo Quintana y del BNG,
se ha hablado mucho de la única independiente. Touriño apostó por 4 de sus 8 conselleiros, Quintana por 1, Teresa Tauas, un hombre que llegó a sorprender a Touriño, lo confiesa en sus memorias, y a incomodar a un sector del BNG que la veía como una intrusa en ese gobierno. Bueno, todo esto fragua, nos quedamos con la fecha 19 de julio. Habían pasado 15 días solamente desde el principio de las negociaciones. Se cierra, como ven, el acuerdo. Comparecen Jorquera, Méndez Romeu, pero también Touriño y Quintana hablan por teléfono para cerrar los flecos. ¿Y cómo se escenifica aquel acuerdo de gobierno? 23 de julio del 2005. Eligen Santiago de Compostela, el Centro Galego de Arte Contemporánea. Y ahí presentan esto que tengo aquí, este documento que firman, ahí lo están viendo, Touriño y Anxo Quintana. 200 invitados en la sala, el acordo sobre bases programáticas para acción da Xunta de Galicia, así se llama este documento, de solo 43 páginas. Era la guía del bipartito. Se establece, por cierto, Fernanda, una comisión de seguimiento que vaya lío luego tuvo durante el bipartito Méndez Romeu, Suárez Canal, los representantes de esa comisión. Bueno, pues aquella negociación que tenía lugar hace 11 años, como recordábamos, un comité de negociador del que formaba parte Carlos Aymerís, como acabamos de contar. Hai moitas cousas que non trascenderon de aquelas negociacións, ou se sabe todo? Eu creo que xa prácticamente sábese todo, vamos. Tampouco... Bueno, foron uns días intensos, porque había que negociar co PSOE, logo intercambiar documentos, tamén explicar e falar dentro da casa, non? E, bueno, eu creo que hai un acordo, que foi un acordo o que estaba, non? Ali negro sobre branco. Ese documento. Exactamente, ese documento. Bueno, pois eu creo que é ambicioso, ya que, lógicamente, que eran moitas aspiracións do bloque tamén rebaixadas. Eu creo que foi un goberno bipartito que fixo tamén moitas cousas, desde logo, vamos, cando se compara coa acción non do goberno galego actual, pois eu creo que a imaxe do bipartito engrandécese, pero tamén é certo que houbo cuestións, e algunhas se apuntaron aí, como foi o tema das caixas, como foi a propia cuestión do estatuto, onde eu creo que Touriño, bueno, puido avanzar máis ou puido apostar máis non por esa reforma e algunhas outras cuestións que, bueno, realmente quedaron pendentes. E logo eu creo que, ademais, xa non pensando no que foi a negociación do goberno, senón ao final do bipartito, eu creo que, para min, o máis chamativo, non sei se tú estará de acordo ou non, foi cando Touriño dá unha roda de prensa volta do verán de 2008, onde anuncia que non vai adiantar as eleccións. É dicir, sempre me lembro aquilo dos días dos non cumpleanos. Bueno, a noticia sería adiantar as eleccións, non decir que non se adiantan, non? Bueno, certo é que si era noticia porque todo o mundo daba por feito que iba a haber eleccións, e aqueles últimos meses eu creo que foron, bueno, pois realmente moi complicados, non? E quizás explican o resultado que condicionaron os resultados. Bueno, aparte de que había xa unha crise económica desatada... Quen perde o deputado é o Bloque. Bueno, o PSOE mantén un polo voto emigrante. Bueno, pero quero dicir que ese tipo de cuestións... Quen perde o deputado, finalmente, na matemática xustiña que teña o bipartito é o Bloque Nacionalista Galego, non é o PSOE. Na provincia da Coruña. Perdese un deputado na provincia da Coruña e o PSOE que perdera un en primeira instancia recupera, se non me engano, na provincia de Ourense co voto emigrante. Bueno, eu quero decir, gañou a maioría o Partido Popular, eu creo que aqueles últimos meses, verdade, que seguramente se houvese algo máis de comunicación e algo máis de diálogo por parte de quen tiña o poder de convocar as eleccións. Pido concreción porque estamos xa ao fío da medianoite, pero unha frase nada máis. Para ti, cal é a característica ou a virtude fundamental, esencial, mellor dun negociador? De alguén que se somete a un proceso, que ten que participar nun proceso no que hai dúas patas que teñen que ceder algo para chegar a un consenso. Bueno, primeiro, non vou decir, non sei, vou decir o típico lugar común, empatía para poñerse no lugar do outro. Non, eu creo que hai aquilo que decía Enrico Berlinguer de ter o cu de ferro, non? É dicir, quen máis aguanta sentado e quen máis resiste, quen máis é capaz, bueno, porque cando está na sede dos partidos, nos do Bloque hai unha especie de máquina automática, pois acabas bebendo moita auga, é moi diurético, non? O das negociacións, e comendo galletas destas de
palmeiras de chocolate, O momento máis que tenso. máis aguanta. Bueno, creo que houve precisamente, diría que co tema das caixas, non? Creo que se dixen algunha vez cando, bueno, nos éramos conscientes de que iso tiña que cambiar. Un dos negociadores do PSOE dixo que non, que os directivos daquela das caixas, o señor Méndez e Galloso, estaban contentos co cambio, por tanto non había que modificar en absoluto o estatus das caixas. Bueno, este é o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, Tuco quixera- non era negociador, pero Non estaba era moi negociador, próximo ao presidente, o que despois foi o presidente da Xunta, non? Tes boa relación con Touriño, tiñas boa relación con Touriño. Teño boa relación con tes. Touriño, pero naquel momento, ademais, a relación política era moi Claro. próxima. Eu non estaba no círculo máis inmediato, pero, bueno, era membro da executiva de sempre, fui un vicesecretario xeral con él, estaba na proximidade. O que quero decir é, primeiro, a primeira nova que eu teño sobre o asunto do Tamallazo é de Pachi. De Pachi é esta noticia que se acaba de dar. Nunca o escoitara eso, na vida. E quero dicir unha cousa. Bueno, a información é varias fontes que confirman... Eu nunca o escoitara. Eu creo que é unha difamación. O creo sinceramente. Creo que é unha difamación. Non teño a seguridade, como nunca se ten, pero creo que é unha difamación. E teño algún dato, no sentido seguinte. A min, Emilio, personalmente, se o podo decir, me explico, probablemente fui unha das primeiras persoas que coñecían o goberno, senón a primeira, porque Emilio chamoume para explicarme por que eu non ia ser conselleiro de Sanidade, cousa que eu non quería ser, por certo. Si quería ser outras cousas, pero eso non. Explicoume o goberno e díxome, explicoume as cousas, dixo, e Pachi vai ser conselleiro porque necesitamos que o líder do partido en Ourense este goberno, porque o partido en Ourense, os partidos adversarios en Ourense teñen nada máis e nada menos que a Baltar Pai e a Quintana. Esa é a razón que me di a mí Teuriño. E si houbera unha amenaza por parte de Pachi desa índole, non teño ninguna dúbida que iso me chegaría a min como me chegaría a Ismael Rego e a outra xente. Non é certo eso. Non é certo, vamos, deixo unha posibilidade do 2% por aquello de la duda metódica, pero non é certo. Bueno. Perdona, pero non. No, vale, sí. Quería decir isto porque me parece moi importante. Unha segunda cuestión, un matiz a Carlos, sobre o asunto do estatuto, que di que Emilio non se comprometeu. Non é verdade. Emilio e Quintana negociaron e firmaron unha modificación do estatuto rematada, pero hubo sobre cuestións da lingua e outras cuestións delicadas que chegaron a un acordo pleno. O problema foi que Feijóo boicoteou iso. Non se podía facer un estatuto, nós non éramos partidarios, efectivamente, de facer un estatuto, e remato con unha cousa moi importante. Un estatuto sin que non fose por consenso. Terceira cuestión. Para min o problema, non se podía, ademais, non sei. Para min o problema fundamental do goberno é que o goberno foron dous gobernos. O goberno foron dous gobernos. Cando o Partido Popular inicialmente dixo que utilizou esa palabra de bigoberno, dous gobernos e tal, que o primeiro o dixo como unha propaganda, como un acto hostil de oposición ao goberno, acertou, porque primeiro o dixo intuitivamente, pero resultou certo. E eu creo que iso é unha das causas fundamentais da pérdida do goberno bipartito, unha das causas fundamentais, máis alá de errores concretos. E, por certo, eu creo que foi un extraordinario goberno, extraordinario. En todas as áreas, nunhas mellor que outras, pero en todas as áreas. Bueno, falamos desta negociación, José Luis, houve outras antes, non? Houve outras que eran máis complicadas, porque tiñan máis actores e máis diferencias. Falamos desta porque é a máis inmediata no tempo, a máis próxima. Vamos a ver, facendo unha comparación con isto, eu creo que non se parecen en nada, e vou poñer 6 diferencias. En primeiro lugar, había unha gran diferencia entre o primeiro e o segundo, 25-13. E, por tanto, non había ningunha dúbida de quen era o que iba a encabezar o goberno. Tipos como exemplo sempre de que é normal que sucederá eso. Claro. A segunda é que había entonces unha coherencia ideolóxica moito máis grande que a que hai entre, por poñer, por exemplo, Ciudadanos e Podemos. É evidente que aquilo era, por decirlo así, bastante fácil de facer. En terceiro lugar, porque os dous partidos tiñan en aquel momento, eu creo que ainda o teñen, un carácter sistémico, é dicir, non estaban poñendo en dúbida o marco xurídico, territorial, etc. Evidentemente non tiñan posturas matizadas no asunto, pero creo tal. Cuarto, eran solo dous. Se hai que negociar a 5 bandas, é moito máis complicado. Despois dentro de cada un había... pero eran solo dous. E sobre todo, digamos, o bloque funciona. E sobre todo non había as fracturas que hai agora no sistema que son, ademais de que hai a izquierda e a dereita, hai a fractura territorial que impide, por exemplo, os acordos da dereita vasca e catalana coa dereita española, e hai incluso unha fractura invisible
pero que en todo caso existe, que é a dos de ahora contra os de antes, que é Podemos, por exemplo, frente ao PP ou frente ao PSOE. E, por tanto, todas esas fracturas non estaban naquele momento. Había unha cousa enormemente importante nun pacto, porque a mí aquilo sonábame bastante a repartir a cuestión como hai que facer, verdad? Pero todas as eleccións se facían e todos os comentarios de prensa daban por suposto que se había unha maioría, había un goberno. E, por tanto, non había nada que justificar nin que explicarlle a ninguén. E a última cuestión que me parece que é moi importante, porque nesta parecense, é que aquel goberno non pudo afrontar a reforma do Estatuto tendo unha maioría absoluta bastante cohesionada, e os de ahora van facer a reforma constitucional, a reforma da lei electoral, a reforma do Estado, a reforma de Europa, con 28 tíos, non? Bueno, é realmente impresionante. Ti albiscas algunha comparanza entre unha cousa e outra? Non, ninguna. Estou de acordo con Xosé Luis. E eu creo que, e tamén estou de acordo con Tuco, en que para min o principal fallo do bipartito non foi o programa, que creo que foi bastante modélica a elaboración do pacto programático, e as políticas levadas a cabo tamén creo que foron, por lo menos, intentaron resolver problemas que nunca se abordaran, que pasa non tiveron tempo, pero o gran fallo foi que non fixeran e seguisen un manual de instruccións sobre como colaborar no goberno. Porque aquilo foi un campo de agramante por dentro. É dicir, hai detalles de que non se podían ver os unos aos outros, e que, bueno, o famoso episodio da banqueta de Antón Losada, ou o feito de que na visita institucional que fai o presidente da Xunta ao Consello da Cultura Galega non leva a conselleira de Cultura, vai el solo. Isto poden parecer anécdotas, pero que indican a relación. O espírito de non colaboración que había dentro do goberno. Era así, Carlos, brevemente, porque estamos fora, pero a mí non se podía ver unha parte do goberno co outro. A ver, eu non creo que fose unha cuestión de que non se puidesen ver ou unha cuestión de antipatía, que eu creo que non era esa cuestión. Casos concretos nos que evidentemente non había esa antipatía. Bueno, non me refería a iso. Quero dicir porque foi non me refería a antipatía personal, Carlos. Referíame a que había dous gobernos, en realidade. Bueno, pero non era tanto unha cuestión de antipatías personais. No. A relación entre os conselleiros, por exemplo, con Alfredo Suárez Canal, era absolutamente correcta e cordial. A relación persoal de Emilio e Quintana era unha boa relación. Sí, pero ainda así non se fixeron prácticamente ningunha foto xuntos desde... A relación política era inexistente. A relación política inexistente. Bueno, vamos a ver, eu cando dixen o que dixen das eleccións, quero dicir, é moi difícil de entender que nun goberno de coalición se tome esa decisión unilateralmente. É que se tome unilateralmente, pero que nós non tiñamos ningunha información hasta que se deu a roda de prensa. Iso nun concello non pasa, porque non é o alcalde quen convoca as eleccións ou quen pode disolver o Parlamento. Pero cando o presidente ten, porque lle outorga o estatuto, a capacidade de disolver o Parlamento, e ademais dixo, bueno, eu vou non utilizar porque é unha potestade miña, o que sempre decía, bueno, tendería a pensar que iso se falaba dentro do Consello da Xunta, pois polo visto non, é dicir, iso pode ser un exemplo, quero dicir. E despois desa rolda de prensa, Carlos, o primeiro Consello da Xunta como foi? Bueno, pois o primeiro Consello da Xunta todo despois é a miña visión, eu teño comentado cos que eran compañeros de aquelo, non era conselleiro, pero foi despois como unha carreira contra reloxo. É dicir, foi unha carreira contra reloxo para sacar plans para todo o que se estaba espera para a legislatura seguinte intentar facelo en 3 meses, e, bueno, quero dicir, iso pode ser o exemplo último de, efectivamente, cousas que non deberían ter pasado, deberían terse feito doutra... Sí, claro, pero que o do plan eólico, tamén hai que decir, esa se que falou, eu non sei se o de Pachi é certo ou non, non o sei, saberán dentro do PSOE. O que si sei no plan eólico... Non é certo. Bueno, non o sei. Eu o que si sei no plan eólico que aquilo estaba pactado. E que o representante na comisión da Consellería precisamente de Medio Ambiente, onde dixera Digo, acabou dicindo Diego e recoñeceu que o decía porque tiña ordes superiores. Tenemos que hacer unha pausa publicitaria, va a ser de un par de minutos, enseguida regresamos para poner los puntos finales a esta jornada.